Todo nace, parte 3. En esta parte 3 y en este tema del cereal, los celos. Y sus comentarios son muy importantes para mí. Ojalá les guste y cualquier duda, queja, sugerencia, pues hágamela saber. Y recuerde que la finalidad del cereal es que a usted le interese el tema y se ponga a investigar por su cuenta. Yo recomiendo que no lo haga en internet, que acuda a una biblioteca, que acuda a una librería y que consuma libros, ya sea por biblioteca o por librería. Y que si a usted le apasiona, le interesa todo esto, pues busque dos autores que yo creo que les van a servir muchísimo. 3 autores en la vida contemporánea y de manera muy sencilla, simple y explicable. Anthony Bolinches, Augusto Curi y Walter Rizzo. Porque también para hablar de los celos es necesario hablar del principio de una relación o la búsqueda de la relación y la obsesión con una persona. Bien es sabido que de la admiración nace la pasión. Cuando se pierde la admiración por una pareja, la pasión o la vida sexual es automáticamente matada, asesinada, muerta. Y también hay que ver en qué tipo de persona se enamoró usted, porque eso puede venir desde muy pequeña edad, cuando entre los 0 y los 3 años usted tuvo una carencia, tanto de un amor materno como de un amor paterno. Y por lo general es hacia la madre cuando nosotros tendemos a buscar nuestro tipo de relación, lo que nos faltó, lo que nos sobró en ese amor materno. Y ya después, cuando crecimos, entrada la pubertad, la figura responsable de todas nuestras emociones es el padre. Aunque usted que es madre, sea una madre completamente amorosa, completamente posesiva, completamente cuidadora, completamente proveedora, si su hijo está ahorita en una etapa de antes de los 12 años, disfrútelo, su hijo o su hija, porque entrada la pubertad y todos estos cambios que existen, químicos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, el desarrollo de nuestro cerebro, todo se volca o se vuelca hacia la parte masculina, hacia el padre. Y el padre será definitivo la imagen paterna masculina en el desarrollo del ser humano. Así sea usted la mejor madre del mundo, olvídese, entrada la pubertad, la influencia más grande en un ser humano es el padre o la imagen paterna. Si no hay padre en la familia, entonces es el tío, entonces es su amante, entonces es su novio. Y usted, madre que me está escuchando, tiene influencia únicamente hasta los 5 años de existencia. De los 5 a los 12 años es una constante lucha de descubrimiento por sí mismo del ser humano. Pero entrados los 11, 12 años, desgraciadamente ahora por las hormonas que existen en la comida, la pubertad se vive antes, los cambios hormonales son antes, las niñas empiezan a tener su periodo de menstruación antes, no cuando debe de ser. Y por eso empiezan a buscar una imagen paterna, hombres y mujeres. Y dependiendo de las carencias que hayamos tenido cuando éramos niños con nuestras madres, eso marcó para siempre el tipo de pareja que buscamos. Hay personas que a lo mejor quieren seguir teniendo una mamá en su pareja. Y hay personas que quieren seguir teniendo una relación de alguna forma como la tuvieron con su madre, si fue en excesivo o si fue de carencia. Por eso la importancia, y un paréntesis aquí sobre el tema de los celos, la importancia, lo relevante, lo necesario, lo urgente y lo que se tendría que hacer por el bien de nuestra nación. Llevar la votación no a los 18 años. A los 18 años todavía no se termina de desarrollar la córtex, no se termina de desarrollar el cerebro para tener nosotros nuestra propia capacidad de decisión. La votación debe de ser hasta los 21, no a los 18.
A los 18 todavía no se tiene noción de lo que es bueno o malo. Pensando en el futuro, pensando en una decisión tan importante. La votación, por ende, no debe de ser a los 18 años. Debe de ser hasta los 21. Y hay quienes empiezan a terminar de desarrollar las partes del cerebro hasta los 25, 30. Pero bueno, ese ya es otro tema, porque eso ya es la adolescencia tardía y es entrar en otros rollos. Lo que sí es importante y lo que nos atañe es que los celos obviamente son una carencia afectiva, una necesidad neurótica de atención. Y en el transcurso de la formación de nuestra personalidad, construimos diferentes núcleos traumáticos en la corteza cerebral, representados por un conjunto de miles de ventanas o archivos enfermizos que promueven las más diversas características. Por ejemplo, el bullying en la escuela, las pérdidas y las privaciones en la infancia son promotores de esos núcleos, y también los genera una educación que no cuida la enseñanza socioemocional. Y desgraciadamente en nuestro país tenemos una enseñanza socioemocional muy primitiva, muy carente, precisamente por una serie de situaciones que en nuestro entorno social se acomodan perfectamente bien para la puesta en charola de los celos. Y los celos, usted los ha visto, los ha comprobado, no solo en persona y por una pareja, sino socialmente hablando también, en la clase política que gobierna diferentes entidades o toda la nación, y que las tomas de decisiones no están hechas pensando en un futuro. Es decir, volvemos a lo mismo que les acabamos de decir. Viene a ser una adolescencia, es decir, un dolor interminable en cuanto a los sentimientos. Adolecemos, adolescencia, cuando se existen este tipo de celos, que están basados no en una persona, sino en el poder. E insisto, la votación en nuestro país se debe de llevar a los 21 años, no a los 18. Es completamente hilarante el que una nación deposite en un joven, en un adolescente de 18 años, la decisión futura de un país, cuando no tenemos la capacidad de hacer diferencia entre las carencias por la parte femenina, la parte materna, y la parte paterna, es decir, la masculina, que es eso lo que nos hace buscar a los tipos de parejas que tendremos para toda la vida. Pues repito, de la admiración nace la pasión, y de ahí que debamos avanzar para seguir revelando los hábitos universales e inteligentes que debería tener toda persona que quiera construir no solo romances saludables, sino también relaciones sustentables, profundas. Por ejemplo, entre padres e hijos, maestros y alumnos, gobierno y gobernados. Y hay un hábito que es fundamental para la cura de los celos: preocuparse por el bienestar de quien se ama. Nada es tan bello como observar las cosas que les gustan a las personas que amamos. Nada es tan rico como prestar atención a las cosas simples que motivan a nuestra pareja, a nuestra sociedad, a nuestros equipos, a nuestro entorno. Nada será tan satisfactorio para usted. Nada es tan poético como identificar los sueños y los placeres de una persona con la cual dormimos. Cuando lo hacemos, logramos identificar las cosas que a él o a ella le gustan y procuramos proporcionarlas. Otro hábito para curación de los celos es no ser un verdugo de sí mismo, reciclar la culpa
y de repente la autocobranza. Si conviviéramos con miles de animales, tal vez no nos equivocaríamos mucho, pero si convivimos con un solo ser humano, por más notable que sea la relación, erraremos con frecuencia. Debemos lidiar con la autocobranza. El sentimiento de culpa, el autocastigo, la falta de descanso. Y tenemos que darnos una tregua a nosotros mismos. De lo contrario, nos autodestruiremos. Muchos tienen la facilidad de perdonar a los demás, pero no a sí mismos. Y muchas personas dicen que perdonan, pero no a sí misma, porque sigue recordando, recalcando, recitando el hecho que ya había tenido antes. Eso no es perdonar. Y el perdón consiste en liberarse usted por su propio bien, no por el otro, tan solo por usted. Y la culpabilidad ligera sí, es fundamental, pues nos hace tener conciencia crítica y cambiar de rumbo cuando es necesario. Sin embargo, la culpabilidad intensa y rigurosa retira el oxígeno de la libertad, genera destrucción. ¿Y qué tipo de sentimiento de culpa tendrá usted en este momento? Recuerde la proyección de la que le hablé con Sigmund Freud. Otro hábito es usar el autodiálogo para reeditar los núcleos traumáticos y desarmar las trampas mentales. ¿A qué me refiero con núcleos traumáticos? A todo aquello, a algún trauma. Trauma se refiere a un accidente, a un suceso, a un hecho que a usted le causó un trauma. Desarme las trampas mentales y el autodiálogo, que puede ser llamado la mesa redonda del yo, es un debate lúcido, abierto y silencioso. Esto, pues, contextualizándolo hoy en día que la política tristemente está tan en boca de todos. Y digo tristemente porque estamos siendo presa de celos, no de objetividad en cuanto a las elecciones, tanto de la clase gobernante como de la clase gobernada. Todo esto en los celos, una reunión con su historia, una crítica constante a sus fantasmas mentales como miedos y celos, una intervención directa del yo en sus traumas, conflictos y dificultades. Y el autodiálogo es una de las herramientas más importantes y eficientes para reeditar las ventanas asesinas o traumáticas y superar las trampas mentales, pero por desgracia es una de las menos practicadas en toda la humanidad, pues ya no hay tiempo para ello. Hay más tiempo para poder seguir haciendo cosas en internet, en el celular, que hablar de los celos en esta era es muchísimo más grave, agudo y mucho más en cantidad, hablando en eso, que antes. Los celos se han destapado y han orillado completamente a todos a sentir este trauma o este fantasma. Y dialogar con usted mismo no es conversar. Conversar es hablar sobre lo trivial. Dialogar es hablar sobre lo esencial. Conversar es hablar sobre el mundo en el que estamos. Dialogar es hablar sobre el mundo que somos. Conversar es discurrir sobre lo que está en la superficie del planeta Tierra, como la economía, los deportes, las ciencias, mientras que dialogar es discurrir sobre las capas más profundas del planeta mente. Por lo tanto, dialogar y exponer el propio ser ante quien se ama es transferirle al otro el capital de las experiencias. Y Augusto Cury decía: cualquier pareja superficial sabe conversar, pero solo las parejas que se aman con profundidad y sustentabilidad saben dialogar. Solamente ellas salen de la corteza de la inteligencia para entrar en espacios ocultos de la propia personalidad y de la personalidad de las personas con las cuales se relacionan. En resumen, la única vacuna que hay para los celos es la comunicación, pero en el diálogo.
única y exclusivamente. Y hablando de los celos y de muchas otras y demasiadas emociones que se desprenden de los celos, porque los celos son miedo, y el miedo es odio, y el miedo es destrucción. No es otra cosa más que miedo. Y es el miedo a la pérdida que acelera la pérdida. De esto hablan los Rolling Stones en Sympathy for the Devil y su, pues sí, inconsciente doblegación a sentimientos oscuros que usted debe de dejar.